Llegar a una casa por una alerta de fuga de gas. Los oficiales entran, revisan habitaciones. Todo parece en silencio. Hasta que abren una puerta. Ahí encuentran el cuerpo de un niño. Pero sin cabeza. No está completo. El impacto es imposible de procesar. Siguen revisando la casa. En otra habitación, la misma escena. Otro cuerpo. 2 niños, 2 habitaciones. Una realidad que nadie esperaba encontrar. El caso que conocerás a continuación es uno de los más monstruosos que una persona puede cometer. Antes de que la casa en Century Circle, en Lancaster, se convirtiera en un lugar marcado para siempre, era solo una vivienda color arena más en un vecindario tranquilo del desierto. Desde afuera, nada parecía distinto. Cortinas corridas, puertas cerradas y una fachada que no llamaba la atención. Ahí vivía una familia de 6. Para quienes los conocían de manera superficial, eran personas extremadamente reservadas. No solían recibir visitas frecuentes ni participaban en la vida comunitaria, pero tampoco destacaban por conflictos visibles. En un año donde el mundo se había detenido por la pandemia, su aislamiento parecía, simplemente, responsabilidad civil. El padre trabajaba como entrenador personal en un centro de fisioterapia de Santa Mónica. Tenía clientes a los que atendía con una disciplina militar, primero de forma presencial y luego a través de una pantalla. Su rutina incluía horarios estrictos que, vistos desde fuera, transmitían una normalidad absoluta. La madre permanecía casi todo el tiempo dentro, encargándose del hogar. La dinámica familiar era cerrada, casi hermética, como si la puerta de entrada fuera la frontera de un mundo privado. Los hijos mayores, una niña de 13 años y un niño de 12, pasaban la mayor parte del tiempo dentro. Con las escuelas cerradas y las actividades recreativas suspendidas, su ausencia en las calles no levantó ninguna sospecha. No existían reportes previos ni llamadas a las autoridades. La casa permanecía en un silencio sepulcral. No eran sociables, pero en este vecindario muchos no lo son. Vivían para adentro. Nunca escuchamos gritos, nunca vimos algo que nos hiciera pensar que el peligro estaba justo al lado. Para quienes miraban desde fuera, la familia era un enigma, pero no una amenaza. Sin embargo, a finales de noviembre, algo empezó a fracturarse en esa imagen de control. Los clientes del entrenador notaron cambios inusuales. Sesiones de Zoom que nunca comenzaban, mensajes de texto sin responder y una ausencia que no encajaba con el hombre que conocían. Era un profesional impecable. Cuando dejó de enviar los enlaces para la clase y desapareció del teléfono, supe que algo estaba muy mal. No era un simple descuido, se sentía como una interrupción abrupta de la realidad. Ese detalle, una serie de llamadas perdidas y una cámara web que nunca se encendió, fue la primera grieta en el muro. Nadie lo sabía aún, pero la vida dentro de esa casa ya se había detenido de forma irreversible 5 días atrás. El capítulo termina antes de cualquier sirena, antes de que el olor a gas se convirtiera en la excusa para entrar, antes de que los oficiales cruzaran el umbral. Termina con una imagen inquietante. ¿Cuánto puede ocultar una casa en silencio antes de que alguien decida tocar la puerta correcta? La llamada no hablaba de violencia. No mencionaba un asalto ni una emergencia criminal. Lo que alertó a las autoridades en la cuadra 45.000 de Century Circle fue algo mucho más común. Un reporte de bienestar social, welfare check, motivado por una posible fuga de gas. El aviso no vino de la familia, sino de la persistencia de un cliente de Morris. Tras 5 días de silencio absoluto, la preocupación superó a la cortesía profesional. Ante el temor de que la familia hubiera quedado inconsciente por una intoxicación de monóxido de carbono, el departamento de bomberos y el sheriff del condado de Los Ángeles fueron despachados al lugar. Los primeros oficiales llegaron siguiendo el protocolo habitual. Desde la acera, la casa parecía dormida. No había cristales rotos ni señales de forcejeo. Sin embargo, el aire se sentía viciado. El motivo de la llamada obligaba a los bomberos a forzar la entrada para asegurar la vida de quienes pudieran estar dentro. Al cruzar el umbral, la fuga de gas se descartó casi de inmediato, pero fue reemplazada por un olor mucho más denso y alarmante. El silencio de la casa ya no era el de una familia descansando, era el de una tumba.
Los agentes comenzaron a revisar la vivienda habitación por habitación, sin sospechar que estaban a punto de presenciar la escena más perturbadora de sus carreras. Entramos buscando a personas desmayadas por gas. Lo que vimos en esos dormitorios no se parecía a nada para lo que te entrenan en la academia. El silencio en esa casa te erizaba la piel. La revisión avanzó por la cocina y la sala. Todo estaba en un orden inquietante. Pero al llegar a los dormitorios del fondo, la realidad se fracturó. Los oficiales encontraron los cuerpos de Maliaka y Maurice Jr. en habitaciones separadas. No solo estaban sin vida, la brutalidad del hallazgo indicaba que los crímenes habían ocurrido días atrás. Los cuerpos estaban separados de la cabeza. El horror más brutal en una sola escena. El procedimiento cambió de inmediato de un rescate médico a una escena de homicidio múltiple. Se solicitó apoyo masivo. La casa fue acordonada con cinta amarilla. Lo que comenzó como una verificación técnica se transformó en una cacería de respuestas. Mientras el perímetro se cerraba, una pregunta comenzó a martillear en la mente de los investigadores. Si los cuerpos llevaban allí 5 días, ¿dónde estaban los adultos y los otros 2 niños? Cuando una escena no encaja con la llamada original, sabes que el horror es profundo. Encontrar a los padres allí mismo, actuando como si nada ocurriera mientras los restos estaban a pocos metros, fue lo más escalofriante. En ese momento, los nombres de Maurice Jewel Taylor Sr. y Natalie Sumiko Broadwell pasaron a encabezar el expediente. La prioridad fue poner a salvo a los 2 sobrevivientes, quienes habían sido forzados a convivir con el horror en un confinamiento absoluto. El capítulo 2 termina con la calle Century Circle iluminada por el azul y rojo de las patrullas. Los vecinos observan desde sus ventanas, sin comprender cómo una simple alerta de gas había destapado la mayor tragedia en la historia reciente de Lancaster. Y deja una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que una verdad tan atroz se oculte a plena vista, esperando solo a que alguien decida tocar la puerta correcta? Con la casa de Century Circle asegurada y el perímetro bajo custodia, la prioridad de los investigadores de la Oficina de Homicidios del Sheriff fue identificar y detener a los adultos responsables. Los nombres de Maurice Jewel Taylor Sr. y Natalie Sumiko Broadwell estaban en el centro de un expediente que se volvía más oscuro a cada minuto. La detención de Maurice fue inmediata. Estaba en la vivienda cuando los bomberos forzaron la entrada. No hubo persecución ni resistencia, solo una calma inquietante que contrastaba con la carnicería en los dormitorios. Sin embargo, el rastro de Natalie era distinto. Ella no estaba allí, se había desvanecido, iniciando una búsqueda que cruzaría las fronteras estatales. Trasladado a la estación de Lancaster, Maurice se enfrentó a los detectives. Su actitud fue gélida. Hablaba poco, respondía con monosílabos y evitaba cualquier detalle que lo incriminara directamente. Cada palabra parecía medida por un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. No vimos el colapso nervioso que esperarías de un padre en esa situación. Vimos a alguien que parecía estar procesando la logística de su detención, más que la magnitud de la pérdida. No fue una captura de horas, fue una cacería de meses. Finalmente, en septiembre de 2021, casi un año después del crimen, fue localizada en Tucson, Arizona. Al ser arrestada, su relato fue fragmentado y contradictorio. Intentó posicionarse como una víctima del control de Maurice, alegando que trató de salvar a sus hijos, una versión que la fiscalía desmantelaría pieza por pieza durante el juicio. Los investigadores confrontaron a ambos con la evidencia técnica. Los registros de sus teléfonos que mostraban actividad normal, mientras los cuerpos de Maliaka y Maurice Jr. yacían a pocos metros. Y el testimonio desgarrador de los 2 hijos sobrevivientes, quienes confirmaron que sus padres los obligaron a presenciar el horror. No hubo confusión ni locura momentánea. Hubo decisiones sostenidas durante 5 días. Decidieron no llamar a emergencias, decidieron no alimentar a los sobrevivientes y decidieron que sus hijos vivieran entre cadáveres. El juicio comenzó años después de que la casa en Century Circle fuera sellada y el vecindario de Lancaster intentara, sin éxito, olvidar lo ocurrido. Pero dentro de la sala del tribunal el aire era denso. Frente a la justicia estaban Maurice Jewel Taylor Sr. y Natalie Sumiko Broadwell, enfrentando cargos por asesinato y abuso infantil bajo circunstancias de especial crueldad. Durante las audiencias, la Fiscalía de Los Ángeles presentó una reconstrucción gélida.
no se basaron en suposiciones, sino en la evidencia forense que confirmaba que Maliaka y Maurice Jr. habían sido decapitados y que sus cuerpos permanecieron expuestos durante 5 días. El objetivo era claro: demostrar que no fue un arrebato de locura, sino una decisión consciente de tortura física y psicológica hacia los 4 hermanos. La defensa intentó fracturar la culpabilidad. Natalie, tras ser extraditada de Arizona, sostuvo hasta el final que ella era una víctima más y que intentó proteger a los niños. Maurice, por su parte, mantuvo un silencio que muchos interpretaron como una falta total de empatía. Sin embargo, el testimonio más contundente no vino de los adultos, sino de las pruebas del trauma infligido a los 2 hijos sobrevivientes, quienes fueron obligados a ser espectadores del horror. El momento definitivo llegó el 2 de febrero de 2026. El jurado no dejó espacio a la duda. Ambos fueron declarados culpables de todos los cargos. La jueza Lisa M. Strassner fue tajante al describir los actos como monstruosos y dictó la sentencia máxima permitida por la ley. Este tribunal no encontró remordimiento genuino. Lo que ocurrió en esa casa fue una crueldad absoluta. Por ello, la sentencia es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con términos consecutivos para asegurar que nunca vuelvan a pisar las calles. Con el golpe del mazo, el caso quedó cerrado en lo legal. Maurice y Natalie fueron trasladados a prisiones estatales separadas para cumplir su condena de por vida. Para los 2 hijos sobrevivientes, ahora bajo custodia protectora, el proceso de sanación apenas comenzaba, lejos de la sombra de sus padres. El capítulo 4 termina sin alivio. Termina con la certeza de que hay crímenes que desafían cualquier lógica humana y decisiones que destruyen el concepto mismo de familia. Y deja una última reflexión suspendida. Cuando el mal ocurre dentro del lugar que debería ser el más seguro del mundo, la justicia puede castigar. Pero el silencio de esa casa en Lancaster resonará para siempre.